al derecho, dada vuelta estoy yo, es un ciclo para pensar la dirección teatral. Sus protagonistas van a ser una serie de directoras que nos van a ofrecer sus métodos, sus procedimientos, su creatividad para pensar un oficio tan incapturable, tan inmaterial y que produce una nueva dramaturgia en escena. Ahora los invito a verlo. Bueno, hoy estamos con Eva Lack. Eva es una directora teatral que ha hecho un recorrido bastante importante en relación a la dramaturgia y la literatura también argentina y rioplatense, y también es autora, ¿no? De los últimos trabajos me interesaba un poco pensar y hablar también sobre Casi Irlandés y Zimmerman, que bueno, tienen en común que los protagonistas son periodistas, bueno, Jacobo Timerman, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, que además forman parte de la intelectualidad argentina. Por otro lado, Eva también estudió ciencias políticas y me parece que toda esta conjunción de cosas hacen a una mirada donde la política está en ella, pero no tanto desde lo discursivo, lo temático que puede sí estar también en lo temático, sino en una construcción también de una estética, de una serie de procedimientos teatrales que hablan de esta construcción de una mirada política. Y también otra cosa que me parece muy importante es que ella tiene también un desarrollo, una experiencia en la gestión en los espacios institucionales, en el Teatro Regio, en el Teatro Cervantes hace unos años, y me parece que eso también le da una mirada de programadora, de curadora, que tiene que ver con conocer también la gestión y la producción teatral tanto de Buenos Aires como del resto del país, y tener una mirada también bastante interesante sobre eso, y además es alguien que sabe mucho para mí de la puesta en escena, del trabajo del espacio, que es sobre los temas que vamos a hablar ahora. Así que bueno, vamos a hablar con Eva, buenísimo que estés acá. Eh, y quería Bueno, empezar, gracias. no, por favor, quería empezar justamente porque, bueno, vos sos escribís también, además de ser directora, sos dramaturga, pero bueno, hiciste muchas puestas en escena sobre textos que son de otras personas, de otros autores y autoras, y también sobre textos tuyos. Y quería pensar un poco cuál es la diferencia al momento de pensar la puesta en escena en relación a trabajar sobre un texto de otro o trabajar sobre un texto propio. Si es que hay A una ver, diferencia. está buenísima la pregunta y es completamente distinto. Creo que trabajar con un texto de otro es muchísimo más placentero desde el comienzo, ¿sí? Hay algo de estar acompañado por otro autor, de ser dos, que ser uno mismo, ¿no? Hay algo también raro en escribir y escribir para poner, para montar una obra, ¿no? Creo que yo tengo muchas obras escritas, por ejemplo, y me di cuenta hace poco de eso, que no las he montado y que no son basadas en ningún personaje que... son obras que no tienen referencia a ningún personaje, ni usan los nombres de ningún personaje que existió, eh, como Walsh o como Timmerman. Y las obras que estrené son de personajes que existieron. De alguna manera hay algún camuflaje que hago ahí para poder no estar sola, ¿no? Porque también al estar con ellos y armarles y construirles una ficción alrededor, pero de alguna forma ahí tengo una justificación, ¿no? Tengo como una especie de coartada, ¿no? Incluso con los actores. Bueno, esto lo dijo, ¿no? Esto le corresponde. Y, y trabajo con los textos de ellos y con esas voces y me hago la ilusión de que no estoy sola. Creo que el grado de exposición es distinto realmente cuando trabajas con tus propias obras, con las obras de otro, que por otra parte es otro tipo de trabajo. A ver, yo trabajé muchos clásicos, trabajé, qué sé yo, Un guapo del 900, las de Barranco, El reñidero. Son obras que se van a hacer muchas veces y se hicieron muchas veces. Entonces, creo que ahí hay un trabajo distinto. Ahí la puesta en escena, ineludiblemente, es
tiene una mirada subjetiva, un recorte de la realidad que yo hago con esa obra, ¿sí? O sea, hay algo de la obra que el trabajo del montajista en este caso es una actualización, pero con una mirada subjetiva, porque es inevitable. Hay algo personal que yo coloco dentro de la obra, que me busco en esa obra y que aparece, sin que deje de aparecer la obra. O sea, la obra dice algo, ¿sí? En la obra encontrás o crees encontrar la esencia del material, que por eso lo hace clásico, porque nos habla a todos, ¿sí? Nos habla a todos y a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa? Para que nos hable hoy, acá, necesitamos ese trabajo de medium que hace el director, pero que no es simplemente una actualización a toda esta generación, no, sigue siendo personal. Entonces hay una mirada que si no está, de hecho, se transforma en un trabajo vacío. Hay algo extraño si no está, porque es como lo de Shakespeare, ¿no? Que solamente nos podemos mirar en los ojos de otro y si no están los ojos, si no hay una mirada, no hay nada. Hay algo que es interesante ahí. Yo a veces, porque es común, ¿no? A veces aparecen esas obras hechas sin ninguna mirada en particular, sin ninguna opinión del director, y yo la sensación que tengo es que se vuelve como una especie de trabajo administrativo, ¿no? Como una intención docente en todo caso, ¿no? Con las mejores intenciones, pero que no cuenta más que el hecho histórico de que esa obra existió y dijo en su momento esto y esto, ¿no? Para que eso se pueda escuchar otra vez y se pueda ver y que esas imágenes puedan existir hoy, creo que más allá de la mirada de cualquiera, yo lo puedo ver, aunque no esté de acuerdo, pero lo puedo ver a través de una mirada, ¿no? Por eso creo que el trabajo es muy distinto. En cambio, con mis obras, me pasa que muchas veces siento que es una construcción completa, que completo la escritura de la obra en la puesta en escena. Por eso el trabajo del espacio también, hay algo de instalación, hay algo es como una imagen con sonido, como una obra completa recién ahí, ¿no? Yo a veces esos textos no sabría cómo abordarlos desde otro lugar. Y ya te digo, las obras que sí considero obras de teatro, a veces, por ejemplo, me pasó de que hay una obra mía, La Voluntad, que se hizo 3 veces, y yo no la dirigí, yo compartí la dirección en una oportunidad. Pero la verdad que siento que los directores encontraron en esa obra muchísimos elementos que yo no los hubiera visto. No los hubiera visto. Y si me preguntás si la hubiera hecho así la obra, no, tampoco. Tampoco. Claro, bueno, justamente una cosa que me interesaba charlar con vos era este tema de la construcción de una mirada contemporánea cuando uno está haciendo un clásico. Porque me parece fundamental, digo, hay un hecho esencial del teatro que nos interesaba también remarcarlo en este espacio, que es el tema de la convivencia de quienes hacen el hecho teatral con el espectador, con el público, que es un dato fundamental dentro de la realización del teatro. En ese sentido me interesaba poder hablar con vos el tema de ese lugar del espectador en relación justamente a este tema de construir una mirada contemporánea cuando uno está haciendo un clásico, para también involucrar a ese espectador, ¿no? En esa experiencia, en ese hecho. Porque si no pasa esto que vos decías recién, que vos lo planteabas de lo pedagógico y que también se puede pensar como si fuera una visita a un museo, ¿no? Vamos a ver una obra histórica, o una obra que tiene cierta referencia clásica para nosotros, pero como si fuéramos un museo. Sí, es una pieza que no está viva, ¿no? Y no le hacemos ningún bien, creo, a ese autor, ¿no? Cuando yo trabajo con un autor, siento que converso con el autor, que vuelvo a tener esas conversaciones que él tuvo y esas miradas que él tuvo sobre su vida, y me parece que
que voy entendiendo, me voy acercando hacia esa posición que toma y que lo hace escribir de esa manera. Más allá de la poética, hay una idea en el material, hay una propuesta y una reflexión, un interrogante, un dolor a veces, y no lo puedo dejar, no me puedo alejar de eso. Pero sí veo qué de eso hay hoy, desde dónde puedo tomar del material para ponerlo en primer plano y que desde ese lugar volver a poder escucharlo, ¿no? Es subjetivo, obviamente hay una apuesta por cada director, pero y eso es lo efímero, la apuesta, justamente porque es temporal. Es algo, después quedará, como a veces se muestran las puestas de directores que fueron históricos y pero uno las ve, pero hoy ya no cuentan, ¿no? No nos cuentan lo mismo. Hay algo de eso que quedó ahí, y es lo efímero. Lo efímero no es el texto. Ese es interesante en el teatro, ¿no? Y ni siquiera, a ver, tampoco es ese momento donde el espectador está sentado en la platea, porque el espectador se lleva esas imágenes consigo. Y todo eso, hay esa emoción inclusive, ¿no? A veces no se acuerdan los textos, pero dice, hay algo ahí cuando el padre le decía, ¿no? Queda como algo. Todos tenemos distintas imágenes que recordamos, ¿no? De esos instantes del teatro donde nos emocionamos, básicamente donde nos emocionamos. Creo que la lectura sola de un clásico ocurre lo mismo, nos emocionamos y no la estamos viendo. Entonces, esa parte no es efímera. Y es hermoso cuando lees un material escrito hace mucho, que sabes que se montó, que se hizo muchas veces y que vuelve a decirte algo hoy, ¿no? Porque los seres humanos no cambiamos. Ese es el tema. Entonces, es acercarnos a eso que somos y que vamos a seguir siendo, y nos hace sentir menos solos también. La puesta en escena es quizá un enlace entre tiempos, ¿no? Que hace que esa obra pueda viajar. Sí, a mí también me parece interesante que, si bien en muchas de tus obras aparece la dimensión de lo histórico, en 1810, en El Reñidero, bueno, en muchas, incluso también en otras cosas que vos escribís, me parece que el eje que vos ponés, y creo que esto lo mencionaste en algún momento, tiene más que ver con pensar que se está contando una ficción y no tanto un drama histórico. Y eso me parece que también hace a otra concepción de la puesta en escena, a otro dinamismo dentro de la situación, ¿no? Esto cambia totalmente también la manera en que esto se plantea en la puesta en escena. Sí, a ver, lo histórico es para los libros de historia, para los documentales. A mí me parece que lo histórico en sí, como anecdótico, puedo encontrar una anécdota que diga, uy, qué bueno esto para contar esto, pero es una excusa porque establece a una persona, encontrás una anécdota que muestra a un ser humano en un momento de mucha exposición, como una decisión importante, donde atraviesa distintos estados y lo coloca en un lugar donde inevitablemente tendrá que hacer un viaje de interrogantes y de discusiones y un debate de ideas, y propone todo eso. Entonces digo, bueno, qué bueno, voy a robar esta historia. Pero después sobre eso construye una ficción. Si yo quisiera hacer hablar de la historia, digamos, hacer que es inevitablemente hay una confusión, por supuesto, y es así, y las personas que estuvieron cerca del episodio o son muy precisas en los términos históricos también, ¿no? Van a apuntar a eso, pero me parece que no, la historia, para mí el teatro y la historia no solamente tienen ese juego, pero es como decir que, no sé, que salvando todas las distancias, que Ricardo III es un drama histórico.
Digo, y todos sabemos que Ricardo III que la intención ahí no fue hablar de un periodo de la historia de Inglaterra. Es cierto que Shakespeare trabajaba con un libro que se llamaba Historia de Inglaterra, pero, pero de ahí, pero robaba historias y las cambiaba también, porque también hay eso, hay mucha traición a los personajes. Y es tremendo, pero bueno, es así, se traiciona porque se usan, en realidad, se usan esas máscaras y esos nombres y esas ideas también para dar un desarrollo donde cuando escribís es inevitable, pero aparecen los personajes que en realidad están camuflados en la obra, pero en realidad son parte de tu vida y de tu historia, de tu propia historia, ¿no? Están, y en general, si yo lo pienso, son cosas que quizás sería imposible si colocara a los personajes que de verdad tendrían que ser, ¿no? Porque no sé si me atrevería a hacerlo. Porque, porque no quisiera exponerlos, ¿no? De esa manera. Pero y no sabría cómo sería esa historia tampoco, bien. Creo que no encontré la manera de camuflar y de camuflarme a mí misma en esas obras que supuestamente hablan de determinadas épocas, ¿no? Todo lo que yo viví y escuché también cuando era chica y lo que viví también. Cuando vos mencionás la gestión en realidad es un espacio también de relación con las personas. No tanto acá en el Regio, porque en el Regio, a ver, convengamos que es una curaduría y no tengo decisión de gestión tampoco, más allá de eso, pero cuando estaba, por ejemplo, en esa época en el Cervantes, que yo era muy joven y era vicedirectora de ahí, había como tú una relación con los gremios y unas situaciones que obviamente estaba en un lugar que muy poca gente conoce y que necesitaba hablar de esas cosas, porque te coloca en un espacio donde los demás miran y vos no sos esa persona a la que miran. Sin embargo, subvierte todas las relaciones y todos los vínculos se transforman. Y hay algo de esa soledad y de esa te diría, de ese grado de exposición que también necesitaba contarlo. Y encontré cualquier cosa, encontré una anécdota que está en un libro de Grusac que habla de la vida de Liniers, un episodio donde estaba entre los franceses y los españoles, cuando llega el marqués de Sassenet, que bueno, lo acusan de espía napoleónico y él y él está en esa situación tan absurda y hace una cena para disimular que sale mal. Y es una historia que la cuenta Grusac muy bien, y en un libro que es todo de historia, salvo un momento donde él dice, bueno, acá, como no tenemos datos de esta cena, el historiador va a dar lugar al novelista, ¿no? Y es un episodio fabuloso, donde hay una tremenda tormenta que azota los barcos que se suponen que tienen que zarpar a la mañana siguiente y que entra el agua por la ventana, y está una serie de personajes hermosos, y yo dije, bueno, acá hay una obra. ¿Qué habla de qué? Bueno, hablaba de eso que yo estaba viviendo, pero con todas esas máscaras. Y los temas, la responsabilidad, la autoridad, te diría, el debate de ideas sobre el ser y el deber ser. Bueno, todas esas situaciones que nunca se resuelven, por otra parte, y que son tan bienvenidas en el teatro, y que yo no elaboro más que en eso. No es que después con los actores les digo, esto habla de esto, no. Sino que justamente entro con la ficción completamente, construyo una ficción con acciones y con eso vamos a trabajar, y por eso me gusta trabajar con actores, con personajes que tengan un instante donde tengan claro lo que quieren hacer, porque eso después se traslada a los actores, ¿no? Claro. Sí, bueno, a mí me parece que también la importancia que vos le das al texto también tiene que ver con toda esta concepción de la puesta en escena, porque
hay como también una tendencia muchas veces cuando se hace un clásico o un texto de otra persona, aunque no sea un clásico, donde el puestista, si es, no es justamente el dramaturgo, necesita a veces como ponerse como por encima del texto, ¿no? O a veces se hace un proceso dentro de la puesta en escena de transformación tal que es casi como una reescritura. Me parece que en tu caso hay otra relación con el texto, me parece que vos estableces un diálogo como más amistoso, más afectuoso con el texto. De hecho, creo que en algún momento dijiste que cuando hiciste las desentradas, que ibas haciéndote amiga de la autora, ¿no? Salvadora Medina Unrubia, cuando ibas trabajando el texto. Entonces me parece que hay como una concepción tuya de la apuesta que tiene más que ver como que ese texto es como una exigencia, como un lugar hacia como que te está planteando un desafío determinado. Yo me gustaba poner la imagen de una partitura que uno tiene que aprender a tocar o de una nota a la que hay que llegar. Eh, y que bueno, y ahí puede haber un montón de revelaciones también y de elementos nuevos que se encuentran sobre el texto, ¿no? En ese proceso también. ¿Vos lo ves así? ¿Lo pensás así? Sí, a ver, me pasa lo siguiente, yo la relación que tengo con los materiales es de absoluto hedonismo, o sea, yo eh, leo un material y siento que quiero compartir con los demás eso que está escrito ahí. Bueno, claro, si nosotros pensamos un poco también esta idea de la puesta en escena como la construcción de otra dramaturgia, es decir, como de otro espacio también narrativo, ¿no? Que va a estar ahí, y que ese espacio establece un diálogo con ese texto primero, y que ese diálogo también puede tener que ver con esto que vos planteás, con intervenir ese texto, con repensar ese texto desde la actualidad, pero me parece que sí es como muy importante también esta idea de, bueno, hay como otra dramaturgia que se construye también ahí, en el espacio, ¿no? Y sí, En la relación de todo eso. y sí, de hecho es inevitable. Bueno, me acuerdo cuando hice Juan Moreira, por ejemplo, Juan Moreira es una novela. Sin embargo, hay 150 versiones de teatro de Juan Moreira, más o menos. Un texto Cada fundamental. una, claro, cuando lo vas a registrar gestores, y es cada una por en general el puestista o el director, ¿no? Porque cada uno se ocupó de ver cómo lo quería contar. Y la verdad que eh, es cierto, es cierto, yo te puedo decir, y sí, eh, quizá yo entendí a Eduardo Gutiérrez. Otros te van a decir, no, lo entendí yo. Sí, es subjetivo. Pero bueno, ahí sí tenés que escribir, porque es una novela. Eh, y en el caso de Los Muertos, de Sánchez, bueno, y son dos obras, pero eso es distinto. Es una obra donde los textos de Sánchez están tal cual metidos adentro de otra obra. Es distinto. Y también es cierto que eh, siempre es una dramaturgia, aunque no tenga palabras, una puesta en escena. Eso que decís es verdad, porque, porque es inevitable, es una adaptación, es un recorte del material que colocás, incluso tomando decisiones sobre dónde poner el acento y dónde qué es prioritario y qué no, digamos, hay algo ahí en un orden de importancia de las imágenes y en cómo vas a mostrar esas imágenes que por supuesto, el contenido también es una puesta en escena, es una dramaturgia, ¿no? Sí, bueno, yo veo en muchos trabajos tuyos también una dimensión muy fuerte de lo trágico, lo operístico, aparece también una concepción wagneriana de la puesta en escena. Eso también es una marca de autor, ¿no? De autora en tu caso, porque eso, digamos, a veces aparece claramente, bueno, en los textos que vos también escribís, pero también aparece una mirada y un foco en eso, en muchos casos en textos de otros, ¿no? Pensarlo desde esa dimensión. Sí, bueno, la idea wagneriana es básicamente tener un concepto y ese concepto que se desarrolle en todas las áreas en las que el teatro, a ver, se derrama, porque vos que es un trabajo de equipo, hay escenógrafos, vestuaristas,
iluminadores, incluso el mismo espacio, ¿no? Cómo encarar el espacio. Creo que me viene como de la época en que yo hacía mucho teatro de títeres, pero que yo sabía cómo iban a ser esos muñecos, que primero tenía que estar el material, y después yo sabía cómo eran esas máscaras, ¿no? Y cómo se iban a mover. Por eso el texto, en ese sentido, me da también después un concepto, y a partir de ese concepto empiezo a trabajar. Y eso sí es una decisión, por supuesto el trabajo se abre todo el tiempo a los actores y al equipo, todo el equipo artístico, que continuamente, si vos tenés claro el concepto, eso crece, va creciendo, es inevitable, crece y tiene su propia transformación, es un devenir, no es que ahora ya está, es esta foto. Y es un devenir en cada función también. Creo que hoy, más que nunca, me parece que con esto de que estamos poniendo las obras en estas funciones virtuales, nos damos cuenta que, bueno, el vivo tiene muchos, más allá de que no es solamente que está vivo, está pasando en el momento, sino que nos ofrece la posibilidad de transformarlo, que la función virtual no. Transformarlo día a día y transformarlo en relación a lo que se siente, a lo que está ocurriendo y a lo que le pasa a los actores. Yo creo mucho en el trabajo creativo del actor. En el actor que es creativo. O sea, yo le doy todos los elementos. Le doy un plano, ¿no? Por donde transitar, que suele ser bastante, suele incluir su propia imaginación para poder transitarlo, porque no suele ser convencional en ese sentido. Y ya de por sí el actor que es creativo se divierte y empieza a su vez a generar, ¿no? A generar sentido sobre el sentido mismo del material, ¿no? Entonces esa producción de sentido es integral, pero hay un concepto. Ahí es donde creo que cuando yo hablo de idea wagneriana me refiero a eso, ¿no? Hay un don de volver, es más platónico si querés, pero sí, trabajo de esa forma, sí. Sí, bueno, hay un concepto y hay una estética, ¿no? Hay un código estético, porque a mí me parece importante que ahí el concepto no queda en una discursividad o en una exposición, sino no. están los elementos, están los procedimientos, ¿no? No es el espacio trabajado desde lo visual por la belleza visual, sino que está narrando algo, ¿no? Lo que está pasando ahí. Todo el tiempo, no existe la belleza, el buen gusto en el teatro, además. No existe eso. Existe un código visual y obviamente ahí es donde, y desde ese código se dice. O sea, se dice desde lo que se ve, no desde lo que se dice en palabras. Desde lo que se dice en palabras es imposible decir. O en todo caso es esa combinación de las palabras con el continente, ¿no? Pero si no, estaríamos haciendo una especie de bellísima conferencia, pero no, un ensayo, no es un ensayo, nunca sería un ensayo. Es un elemento que como pretende ser un objeto artístico, también es interpretable desde distintas subjetividades de acuerdo a cada espectador que está sentado en la platea. Yo no lo voy a explicar, lo muestro, y ese lugar donde lo estoy mostrando, ese código estético, es a su vez, tiene a su vez ese grado de exposición que permite que después cada espectador haga con eso lo que quiera. No voy a salir atrás a decir, no, pero esperen, no, ya está, es eso. Y eso se va a ir transformando a su vez, ¿no? Tiene ya de por sí el motor cuando está ahí, porque si no está muerto además. Si no va para atrás, ¿viste esas obras que van para atrás? Claro. Que estrenaron y ese día estaban más o menos con cierta vibración por la adrenalina del estreno, pero después se van para atrás, ya no se pueden ver más. Habíamos hablado en otras oportunidades con otras directoras también esto de la vulnerabilidad del teatro, que tiene un poco que ver con esto que vos decías, ¿no? Hace un rato,
que está todo tan expuesto y se ve que es una representación, que justamente eso, interesante que tiene, pero también lo difícil y lo complejo, por eso nos pareció interesante hablar específicamente de la dirección, de la puesta en escena, porque para mí es uno de los elementos más complejos y más difíciles del teatro en un punto. Por eso no siempre es fácil encontrar buenas puestas en escena. O sea, es fácil encontrar buenos actores y buenos textos, pero a veces el tema de la puesta es mucho más complejo porque, bueno, es un poco esto, ¿no? Es como más lo incapturable, lo que menos permanece en un punto, esto que vos decías, puede permanecer en el recuerdo, pero es lo que menos permanece, ¿no? Hay que construirlo además siempre. Pero por otro lado, sí, a mí me parece que ese tema de ver la representación, es todo falso en el teatro en un punto, es todo representación, hay que construirlo y hay una alianza con el espectador que va asumiendo eso, o sea, hay una construcción que se hace en escena, pero hay una alianza con el espectador, que creo que la diferencia fundamental es que el cine tiene esa cosa que parece siempre verdad, ¿no? Que a mí No me parece sé, no sé, no, tiene... no sé. No, el cine malo, te podés quedar en el cine malo, te parece que igual te entretiene algo del paisaje. A veces no, yo me he levantado del cine, porque hay cine muy aburrido, cine que no mueven la cámara, que me voy. Pero, pero, pero sí te diría que, que hay muy malos actores en el cine, y eso es peor todavía. Creo que también el, el problema siempre es del director, no de los actores, mucho más en el cine, sin duda, pero yo hago un trabajo muy grande sobre el actor. Creo que el hecho de que esté vivo el espectáculo, eh, porque son dos cosas distintas, van unidas, pero una es el dibujo de la apuesta y otro es la dirección de los actores. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el registro que le estás pidiendo? ¿Y cuál es la libertad que le das a los actores? Yo a los actores les doy una libertad que muchas veces no la quieren tomar. Y toman muy poquito de esa libertad a veces. Y ese es el gran trabajo en los ensayos. Que puedas tirarte a la pileta de verdad. A ver, yo siempre me acuerdo de esta frase de Lichín, que no se puede cruzar un precipicio en 2 saltos. Y es verdad. Y porque te caes. Y para tener ese salto, tenés que tener la mirada del otro lado que te dice, saltá. Sí, bueno, en relación a textos, si bien estábamos más enfocadas en el tema de hablar de textos de otros, pero bueno, cuando hay dos textos tuyos que me parecían muy interesantes para pensar desde el trabajo que hiciste en la puesta en el espacio, que son, bueno, Café Irlandés y Timerman, que a mí me interesa mucho la dramaturgia que construís en ese espacio, en esa disposición del espacio, primero porque a mí me parece que hay como en los dos un concepto de barricada, de trinchera, ya en la distribución del espacio en sí mismo, y a su vez porque son espacios, hay un trabajo ahí donde uno llegaba al teatro, veía el espacio y aunque todavía no estuvieran los actores, ya algo estaba pasando ahí, ya eso te estaba contando algo, había una tensión, había y además uno ya se imaginaba también como un dinamismo, ¿no? Dentro de esa apuesta, que eso, bueno, sí se potencia, por supuesto, cuando aparecen los actores, eso se termina de confirmar. Pero me interesaba mucho pensar esa disposición porque ya narraba desde lo visual, ¿no? Y ya generaba también una disposición de cómo se iban a trabajar esas situaciones. Sí, bueno, es una pintura también, ¿no? La puesta en escena. Estás pintando. Es una pintura en movimiento. Hay un trabajo, son artes visuales, no deja de serlo. No debería dejar de serlo, en todo caso. Y creo que ese trabajo a mí me encanta. A mí, yo trabajo muy al lado de la escenógrafa, que en ese caso y en muchas otras obras fue Micaela Slay. Muy, es un trabajo que me encanta hacer, dialogando con la estética, con los distintos, con las texturas,
con la actualización justamente de un material desde el punto de vista poético, ¿no? Desde lo epocal, ¿no? Y creo que, bueno, sí, si no pudiera hacer eso, no sentiría que estuviera haciendo una puesta en escena. Creo que no es una puesta en escena, sino eso no está. Es una lectura, pero no es una puesta en escena. El trabajo del espacio básicamente es donde van a estar los actores. O sea, los actores van a... Es la herramienta que le das a los actores. Y es un mundo con sus propios códigos. Entonces tiene que estar completo. Yo les doy es una cosmovisión que vos tenés sobre el material, y esa cosmovisión tiene todo te diría, una serie de leyes propias que hay que trabajarlas, estudiarlas, encontrarlas, y que por supuesto puede crecer, ¿sí? Pero es hermoso, porque es parte es donde está lo creativo. A ver, yo no estudié dirección con nadie. Yo me crié en mi casa donde había un teatro de títeres y era hacer todo, ¿no? Pero estudié mucho actuación. Mucho no, tampoco. Estudié actuación. Pero trabajo y escribo y dirijo desde el actor, desde pensando como actor también. Y quiero estar libre, quiero ser libre cuando actúo. Quiero ser libre en todas las instancias de creación, ¿sí? Y quiero dejar libres a las personas también. Creo que en un punto yo no fui actriz por eso, porque no me parecía. A mí me resulta muy raro el actor que de pronto te pregunta, voy desde acá hasta allá, ¿no? Porque me ha pasado y he tenido, y en general son figuras, ¿no? Pero, o él se equivocó, porque cuando yo estoy acá, él pasó por acá y tenía que ir por atrás, entonces nos chocamos. Y vos decís, pero ¿cómo va a pasar algo así? ¿No? Tenés que adaptarte. Y pasa mucho. Bueno, ahí yo no sé qué clase de... Eso no sé cómo es. Eso es otra cosa, ¿no? Ahí ya quizá es para otra puesta en escena, es otro tipo de... más allá que después uno pueda ver las funciones y más o menos se recorren los mismos espacios, pero porque son a los que se ha llegado trabajando, ¿sí? Y hay una razón para cada uno. Hay una razón, hay un porqué. Y eso es lo que se ve, ese es el debate de ideas arriba del escenario, no lo que dicen. Lo que dicen incluso a veces puede decir lo contrario, y es ese contraste, esa tensión entre lo que dicen y dónde están parados, que es lo que más me gusta hacer. Sí, bueno, justamente vos decías esto, que si no están todos estos elementos no es una puesta en escena, pero no es algo que se ve muy habitualmente. Me parece que falta eso, por eso me interesa mucho poner el eje en el trabajo del espacio y el trabajo de los cuerpos, de los actores en ese espacio, porque es algo que no se ve tan habitualmente, no es muy común. Me parece que a veces se pone el eje en otros lugares, pero no tanto ahí. Entonces, si bien es un componente fundamental de la puesta en escena, me parece que a veces se deja un poco de lado, o que no siempre lo encontramos cuando vamos al teatro, ¿no? Sí, es verdad. O es caprichoso lo que hay. Sí, puede ser. Yo, a ver, siento que insisto, es un trabajo de imaginación. Lo único que hice en mi vida fue desarrollar la imaginación. No pido otra cosa tampoco a las personas que van a trabajar conmigo. Yo les regalo un mundo. Les digo, este es el mundo que encontré. Úsenlo. Para eso, bueno, hay que aprender a qué idioma se habla ahí, cómo se camina, cuándo es de día y cuándo es de noche. Pero es un mundo completamente nuevo, no lo viste en otro lado. Y lo importante no es la novedad, sino que al no haberlo visto, vas a tener que crear. Te vas a ver en la obligación de desarrollar la imaginación.
el texto va a resonar en esa caja, ¿sí? Entonces, es muy importante ver cómo lo combinamos. Casi que es un trabajo poético, como la combinación de las palabras en la poesía, ¿no? Que a veces hacen un juego de tensión tan fuerte que es el poeta el que junta esta con esta que no lo usamos habitualmente, ¿no? Y ahí nos produce una emoción, una imagen, una vibración que dice un montón y no está explicándonos en un ensayo ese pensamiento. Pero hay un pensamiento y lo tenemos que encontrar desde ese lugar. Es un lugar que tiene mucho más que ver con las artes que con el mundo de la historia, de la política, o sea, todo lo demás es una excusa. Y porque, a ver, las artes se relacionan con lo esencial, no con la coyuntura, ¿sí? No con la... es contemporáneo, porque es contemporáneo, y a la vez es esencial. Es las dos cosas. Es difícil y es facilísimo. Depende si tenés ganas de jugar a eso, ¿no? Sí, y en ese sentido es importante que esa conjunción de todas esas partes es lo que también construye las tensiones. Digo, que no hay que pensar solamente que el conflicto está en la historia que se está contando, que hay una conflictividad o que hay una narratividad entre todos esos elementos, incluso entre la mirada esa del espectador, ¿no? Creo que ahí es donde está esta clave un poco de lo teatral, o esta posibilidad que da lo teatral. Es que el espectador, ¿y dónde lo sentás? Todo ese juego, mira, cuando yo escribo, en general no escribo la puesta en escena, no hago eso. Yo a veces leo muchas obras contemporáneas que vienen digo, no, a ver, yo escribo, incluso para que la lectura sea más fácil, pongo los lugares donde están, ¿no? Que nunca van a estar. Casa de gobierno, escritorio, cine, bar, total, ¿qué importa? Si no la voy a hacer así. Ni tampoco les presto esa atención a las obras cuando las leo. Me quedo con las palabras, no con la descripción. Más allá de que hay didascalias preciosas en algunos autores, ¿no? Pero prefiero decirlas, no hacerlas. En ese sentido, creo que ese es el trabajo ese es el montaje, esa es la puesta en escena. Y ese es el trabajo donde se va a hilvanar todo ese universo junto con las luces, las personas que no encajan, son porque no encajan en ese universo. Quizá en otro sí, pero en ese no. Por eso, a veces uno decide, bueno, yo prefiero trabajar con tal director o con tal director o con tal actor siendo director, ¿no? Porque se identifica con un universo. Porque ese universo dice también y nos habla a nosotros. Hay personas que pueden ver lo que yo hago y les parece espantoso, aburrido, o no les dice nada simplemente, ¿no? Claro. Es un idioma. Y bueno, justamente cuando te preguntaba al principio la diferencia cuando vos escribís a cuando vos escribís y dirigís, a cuando vos dirigís el texto de otro, tiene que ver con que a veces puede pasar esto, ¿no? De la superposición, esto que vos mencionabas, ¿no? De la superposición de mientras escribo ya armo la puesta en escena, o mientras armo la puesta en escena cambio el texto, ¿no? Como que uno piensa que cuando una persona hace las dos cosas puede ser que esos espacios o que esos tiempos se superpongan de alguna manera, ¿no? Sí, pero no. No, de hecho, no puedo escribir. Cuando me empiezo a pasar eso, me paraliza, no. Es al revés, me quita libertad. Prefiero escribir y para tener libertad escribo la casa de Juan, no importa, ¿sí? El escritorio, la cocina. Trabajo con las palabras. En todo caso, el trabajo de estilo, que más me enloquece a veces, es ese. ¿Cuál es el tono? No el tono de cada uno, que también es aparte, sino el tono que va a tener la obra. En Timmerman hay un trabajo de estilo que tiene que ver con
con un simultáneo de voces, por ejemplo, y incluso con un intercalado en los textos y en los pensamientos, en los diálogos. Claro. Que fue muy difícil también a veces, y que no es naturalista, tiene como, parece pero no lo es, y eso fue todo un trabajo para los actores, pobres los actores, pero bueno. Cuando aparece, ahí sí, porque cuando aparece el riel, ¿no? Que es cuando uno encuentra el concepto en la obra también. Si no, vamos a buscar muebles a una mueblería, digamos, pero cuando aparece el concepto, aparece la imagen también, aparecen miles de imágenes, ahí aparece todo. Y es eso, yo siempre tengo la sensación de que es como un riel, ¿no? Como que estabas en una nave o en un auto que no tenía ninguna guía y de pronto aparece la guía donde encaja y va derecho, ¿no? Y encontrás, es hermoso eso, cuando pasa, ¿no? Es como epifánico, pero bueno, pasa, a veces pasa, y es eso, pero son en distintos procesos. Y creo que, a ver, esa es mi manera de trabajar, no digo que haya que trabajar así, porque me parece que es lo más creativo, ¿no? Incluso pienso que el cine es lo mismo en un punto. También hay un cine que es de autor y hay un cine que no, ¿no? Pero, insisto, la parte creativa del director está ahí. Hay otra parte del actor que tiene que ver con qué hacer con esas herramientas, con esas leyes. Pero el primer este, el espacio y el dónde y el cómo está ahí en la decisión, y en la decisión, ¿no? El director. Sino que decide el director. Vos más atrás, vos más adelante. No sé, yo he visto, digamos, hay, por supuesto, otras ideas, ¿no? Claro, que tienen que ver con darle prioridad de pronto a más lugar al azar, ¿no? Al azar y en otras circunstancias. Pero creo que también, en mi caso no se contradeciría, no sé. Tendríamos que, cuando vos me decís no hay tantas puestas en escena así, yo me quedo pensando en qué hay para poder contestarte, en qué vi, ¿no? Creo No, que, no sé. no, como crítica a mí me pasa mucho esto que a veces veo una deficiencia en el uso del espacio. Veo un montón de otras cosas que funcionan bien, pero me parece que el espacio a veces es una deficiencia. Y me parece también que es una de las cosas más difíciles de lograr, ¿no? Que es la clave como un poco de la puesta en escena. Pero por eso te lo decía, porque me parece que eso pasa, ¿no? En un punto y que a veces hay un riesgo también de quedar atrapados ahí en la literalidad del espacio. Por eso esto que vos decías, bueno, pongo la casa de tal, no importa que eso no va a ser así. Creo que un riesgo fuerte a veces en el teatro es quedar demasiado atrapados en esa idea de que el espacio es algo literal. El espacio es algo que está contando, que está narrando. No importa si hay una silla y esa silla cuenta un mundo, está todo bien, ¿no? No hace falta esto, como si no se pone en una mueblería y llenar el espacio para que el ambiente, no hay que ambientar, ¿no? Y me parece que eso también es importante. Hay algo, mira, yo lo probaba cuando hacía las puestas de intervención urbana. Hice 3 espectáculos en esa modalidad. A ver, es que era como un set de filmación en vivo, ¿no? Pero era la misma obra, los mismos actores, la misma puesta de alguna manera, pero los espacios iban cambiando, ¿no? Y entonces se intervenía, yo ponía tribunas, 3.000, para 3.000 espectadores, enfrente a una avenida que a su vez daba 2 fugas de calle, semáforos, negocios enfrente, todo lo que estaba enfrente era la escenografía, en todo caso, el espacio escénico, ¿sí? Y cuando los actores decidíamos de pronto, ¿no? Bueno, esta va a ser la casa de César, esta va a ser esto va a ser el Capitolio, esto va a ser Pero era cualquier cosa los lugares, eran farmacias, eran galpones, eran
con un guapo del 900, me acuerdo que el escritorio, por ejemplo, generalmente quedaba el escritorio y el semáforo, todo eso le daba, al contrario, le daba mucha más realidad, acentuaba la verdad, ¿sí? Y obligaba al actor a una constante creación sobre el espacio. Y se contaba la historia, se contaba ese texto, se llegaba a esa emoción. Por supuesto, algunos lugares, bueno, sin duda, tenían a ver, tenían otras capas en la lectura del material, ¿sí? Pero, pero no negaban una a la otra. Habría juego todo el tiempo. Si yo hubiera buscado siempre el mismo espacio, hubiera negado la posibilidad de, de juego que tenía el mismo procedimiento que yo había iniciado. Es también un procedimiento, no es, por eso digo, es un procedimiento basado en un concepto, pero que sin duda no tiene fin y no debería tenerlo. En Café Irlandés empezamos en el Cultural San Martín, alquilamos 70 plateas y la escenografía era ese cine, ¿no? Ese cine que se había instalado un poco, donde todos el escritorio, las sillas estaban como hundidas, ¿no? En ese espacio. Después fuimos a otros lugares, porque en gira vas a teatros de pronto donde son muy, muy convencionales, donde el escenario está a 1 metro y parecen esos espacios que son más bien cines que teatros a veces. Y entonces, bueno, lo utilizábamos de otra manera. Y cuando hicimos la función, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, yo dije, bueno, no cambiemos las cosas que hay acá. Que estaba la bandera, el mástil, dejemos los muebles del lugar. Digo, y se apropia, la obra se apropia del espacio. Y la mirada del escenógrafo no está en, no, yo diseñé esto, no, está en qué hacer con eso que está ahí. Porque ahí está la mirada del escenógrafo. No es un pintor el escenógrafo, a ver cómo decirte, un pintor en el sentido convencional, ¿no? Que trajo este boceto y esto es lo que hay que reproducir en todo no, es con estos elementos cómo se arma esta figura, ¿no? Y qué sirve a este concepto. Si no tenés concepto, no lo podés hacer. ¿En qué te vas a basar? Tenés que traer en un camión las cosas, ¿no? Las cosas del camión te faltan. Claro, el concepto también permite hacer síntesis, resolver y también es un elemento que sintetiza un montón de cosas, ¿no? Sintetiza a veces y a veces se aparecen elementos nuevos y eso es hermoso. Y el espectador te lo va a agradecer. Obviamente que está el teatro comercial donde hay se juegan otras cosas en el teatro comercial. A veces hay obras que son muy tontas y los personajes son muy vulgares, pero hay que ponerles una biblioteca atrás, entonces cuando le pones la biblioteca atrás, parece otro tipo de obra, ¿no? Pero entonces mejor dejarla, hay que llevarla en el camión, la biblioteca, ¿no? La biblioteca de cuadros contemporáneos, ¿no? Como esos living cool que hay de las comedias francesas, que son una pavada, pero tienen unos livings como muy de revista, ¿no? Entonces toda la ropa está comprada o digamos o de canje de casas súper de moda y todo es muy fashion, pero porque hay que darle un continente a ese texto, ¿no? Que simule, que haga que el espectador que también compra la entrada sienta que habla igual que ese que en realidad dice que es un profesor de filosofía, cuando en realidad, bueno, no lo es, pero parece, porque está por la ropa, por la biblioteca de atrás, es una simulación, pero es otro negocio, es decir, no tiene nada que ver con la puesta en escena. Y está bien, cada uno vive lo que puede y lo que quiere, y cada uno tiene sus prioridades, ¿no? Pero
Pero eso es, por eso se trasladan las escenografías, ¿no? O bueno, en el caso de que yo tenga un truco hecho, ¿no? O sea, tengo algo, una mesa que se abre y entonces adentro hay no sé qué que sale, bueno, sí, obvio, pero ya es otra cosa. Pero si no, yo llevo, los que se trasladan son los actores, obviamente. Claro. Con las ideas y con eso, y el director, que cada lugar, ¿no? Vuelve a crear. Si no, la gira que es una degradación que se va cayendo, ¿no? Totalmente. Bueno, Eva, muchísimas gracias. Estuvo muy bueno, muy interesante. Así que... Bueno, gracias a vos, Ale, de verdad. Un placer enorme. La tertulia siempre es bienvenida. Muchas gracias.